Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a toda la gente que nos ve en Punto de Fuga por el canal de OStream. Agradecidos como siempre con el espacio que nos brinda el poder tener esta mesa de debate de diferentes posiciones ideológicas y también visiones de país que se van enfrentando en lo que viene pasando en la coyuntura nacional. Para quienes recién nos están viendo, repetirles un poco la formación. Nos acompaña aquí justamente a mi izquierda Diego Ayoroa, que es politólogo, socialdemócrata e internacionalista. A su izquierda se encuentra José, que es historiador y marxista-leninista. Aquí a mi derecha se encuentra David, que es politólogo, liberal clásico y consultor político. Cierra la formación con mi persona, que es sociólogo y catarista. Como ya conocen, para quienes no conocen, para quienes primera vez ven este debate, para quienes ya lo han visto un poco de repaso, tenemos un primer minuto y medio para ir posicionando nuestras ideas más fuertes sobre el tema que vamos a trabajar hoy día. Y al final del debate vamos a tener otro minuto y medio con el cual vamos a poder hacer nuestras conclusiones. El tema de hoy, el tema que ha estado vigente durante toda esta semana, que ha sido justamente el Decreto Supremo 5503 y las movilizaciones que se han ido dando a raíz de ya que han comenzado esta semana de manera organizada a partir de la COP, desde la semana anterior de manera un poco más espontánea. Así que para no tardar más, voy a pasarle a Diego para que arranque con su minuto y medio y todo tuyo. Perfecto. En esta oportunidad creo que es importante empezar con un pequeño disclaimer. Aquí no somos economistas. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, un análisis desde nuestros campos y sobre todo vamos a hablar sobre este tema por fin, porque nosotros nos sacan el episodio y al día siguiente será el decreto. Entonces nos hemos tenido que agarrar las manos, la lengua y mordernos duro para poder hablar recién ahora. Y en esta oportunidad yo voy a hablar un poquito sobre cómo esta medida, a diferencia de lo que muchos piensan, no es de shock. Y voy a argumentar por qué. Además de esto, hablar sobre cuáles son justamente las condiciones en las cuales se está dando esta medida y por qué justamente el sector que se está viendo como más perjudicial en realidad está tratando de sacarse la mejor tajada en esta situación, y vamos a ver un poquito cuáles serían las diferencias. Si a diferencia, digamos, de poder tener una sacada inminente y directa de la subvención, si hubieran sido más graduales, si hubiera sido por pasos, ¿por qué esto no habría funcionado y por qué no era el momento? Hay muchas personas que nos argumentan sobre ¿por qué lo hacen justo en Navidad? ¿Por qué es justo en este momento? ¿Acaso nos están tratando de persuadir? Creo que en realidad esto se debió hacer en el momento en el que se ingresó al gobierno, pero lo más posible es que no se haya contado con la platita para poder hacerlo, ni con el capital político para poder administrarlo, ¿verdad? Entonces, por ahí va a ir un poquito mi discurso. Tengo un par de argumentos sobre la gradualidad, sobre evitar medidas de shock inflacionarias, sobre cómo algunas de las medidas sociales que se están dando de hecho son adecuadas y por qué se están dando estas medidas. Más que nada de una especulación argumentativa, y en este caso voy a ser abogado del diablo, así que vamos a defender el 5503. Vamos contigo, Jo. En primer lugar, creo que lo que estamos viviendo es un decreto que intenta imitar lo que ha sido el 21060 en Bolivia. Creo que es importante recordar que el 21060, decreto principal de Víctor Paz Estenssoro del año 85, fue un decreto que ante todo lo que hizo fue destrozar el mercado interno, destrozar la capacidad adquisitiva de la gente, destrozar la estabilidad laboral que le costó a este país conseguir durante 60 años, desde los años 20 con los primeros avances, en aras del libre mercado, en aras de la inversión extranjera, en aras de balanza de pagos. Todas las medidas que al fin y al cabo no consiguieron. Fue un desastre político para el país el 21060. Y lo que estamos viviendo ahora con el 5503 es un intento de emularlo. Lo que nos muestra, no hay un proyecto nuevo, no hay un discurso nuevo, no hay una idea de país nueva. Lo que se quiere es repetir lo que ha sido el 21060, repetir el neoliberalismo, repetir todos los procesos de privatización, de enajenación de empresas públicas en aras de una supuesta inversión extranjera que no parece que va a llegar, que no parece que va a haber. Pero lo que sí va a haber es un aumento de la pobreza, un aumento de la desigualdad, un aumento de las migraciones netas que tiene Bolivia hacia el extranjero. Eso es lo que va a afectar a Bolivia. Y la gran mayoría del país se va a ver extremadamente precarizada. Los que ya eran pobres van a ser todavía más pobres. Vamos contigo, David. En primera instancia, yo estoy de acuerdo con el 5503. Hasta cierto punto, hay una que otra cosa que, viendo al filo, al detalle, no me agrada demasiado. Pero yo voy a emitir un criterio que creo que es muy clave. Yo sé que la gente defiende ultranza el 5503 y dice, era necesario quitar la subvención, que no sé qué. Pero, a ver, un momento. Separemos dos cosas. Una cosa es la ejecución de algo y otra cosa es el diseño de algo.
Tu diseño puede ser perfecto, tu ejecución puede ser mala. Yo creo que hay una improvisación en la ejecución y también en parte en el diseño, porque se ha encontrado en el Decreto Supremo 5503, por lo menos en su primera versión, de que tenía artículos repetidos. Tenía errores ortográficos. Horrores Tenía ortográficos. algunos artículos que hablaban de incisos que no existían. O sea, no era nada grave necesariamente. Bueno, para hacer un asunto de Estado sí es grave, pero no era algo demasiado grave en el documento per se. Pero sí me parece que ese tipo de cosas pueden hacerle mucho daño. Ahora, respecto a la intención de generar mercados más abiertos, de generar competitividad entre las empresas, de generar, por ejemplo, uno de los artículos se menciona de que las empresas que no generen un volumen mayor a 250,000 bolivianos al año, van a pagar solamente un 5% de impuestos porque van a combinar 3 impuestos. Entonces, eso me parece bastante positivo. Aparte de la subvención, había que quitarla en algún momento, es cierto. Si bien la investigación del INESAT, ya voy a ir mencionando estas investigaciones, muestran de que lo ideal tal vez hubiese sido hacerlo de manera gradualista, creo que el presupuesto del gobierno no le hubiese dado para generar por lo menos las condiciones hasta marzo. Entonces, por eso creo que se ha hecho ahora. Muy bien, vamos a cerrar con lo que sería mi minuto y medio. Yo voy a mostrarles esta tablita. Ojalá pueda salir en cámara. Mientras hablo, el Decreto Supremo 21... perdón, Decreto Supremo 5103 vulnera la Constitución Política del Estado en al menos 6 artículos. Le quita atribuciones a la Asamblea Legislativa Plurinacional, revierte la noción de soberanía que establece la Constitución Política del Estado, que es tarea irrevocable, irrenunciable del Estado plurinacional. También vulnera las leyes, tanto la ley 004, la ley anticorrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz, como la ley 170, y se salta por el arco del triunfo todo lo que es la jerarquía institucional, ¿no? Porque es un decreto supremo que no solo le entrega no solo eleva a rango de ley cosas que no puede hacer desde un decreto supremo, sino que además le cercena atribuciones a la Asamblea Legislativa que son facultades constitucionales. Este gobierno que habló de reconciliación y nos hizo lo de Cotapaxi, este gobierno que habló de institucionalidad y ahora nos hace un decreto supremo que vulnera la Constitución política, que vulnera las atribuciones de otras leyes ya promulgadas por el Estado y que además se atribuye a no solo vulnerar las actuales, sino las futuras leyes, otorgando ciertas concesiones a los sectores de exportación, principalmente de inversión extranjera directa, nos muestran de que este gobierno ha venido a hacer todo lo que ha dicho que no iba a hacer. Y estamos en el primer mes de gobierno, entonces hay que ver qué es lo que nos espera. Este es el minuto y medio que yo quería hacer. Empecemos con el debate, muchachos. No sé si quieren entrar primero por el tema del gasolinazo, no sé si quieren entrar primero por el tema de las normativas. Lo primero, lo sustantivo. Empecemos por lo político. Yo sé que los economistas me van a fusilar, pero es muy clave entender de que Rodrigo Paz está teniendo un éxito, políticamente hablando, porque no ha tenido una oposición política muy fuerte. O sea, tú hablabas con algunas personas que están en el gobierno, esos se imaginaban que el Alto iba a arder en fuego al día siguiente del decreto. Y no ha sido necesariamente así. Sí han habido puntos focalizados, digamos, de conflicto, han tratado de bloquear lo que es la ceja, pero no ha habido necesariamente una manifestación contundente en todo el país. Encima son en pequeños puntos donde se da, aparte los transportistas han retirado su megaparo que iba a ser indefinido. O sea, ha ido ganándoles el pulso y sin la necesidad de canales de negociación sociales. ¿A qué me refiero con canales de negociación? Por ejemplo, en algún momento yo decía, el vicepresidente te sirve mucho. ¿Por qué te sirve mucho? Porque es alguien que llega a los sectores populares. Pero Rodrigo Paz ha sido capaz de prescindir del vicepresidente y de otros dirigentes políticos y negociar de tú a tú con las corporaciones políticas. Entonces, para mí, todo lo que tú mencionas, Tupac, me parece completamente elemental en lo que dices de que ya puede que hayan errores constitucionales. Lo verá, supongo, un abogado constitucionalista. Pero ¿cuál es la defensa, a grosso modo, de los sectores populares de todo lo que tú mencionas? No hay un grupo fuerte políticamente que te haga esa contraposición y defienda esto que tú mencionas así duramente y diga, no, si no modificamos esto, mañana tumbamos el país y lo paralizamos hasta que nosotros queramos. Yo discreparía. Yo creo que primeramente, estamos teniendo la movilización y la participación con mayor legitimidad de la Central Obrera Boliviana en 5 años de partida, comparado a los niveles que tuvo posiblemente Orlando Gutiérrez y Felipe Quispe durante los bloqueos del año 2020. La COP, que tenía un distanciamiento, por ejemplo, con el levismo, fruto del gobierno de Luis Arce, que hubo ahí unos choques entre Guarache y Evo Morales,
empiezan a aglomerarse. Encontramos que el ejecutivo evista de la central de la CSUT-CB, Feliciano Vegamonte, se reúne con Mario Argollo. Hay un discurso de la COP ha llamado a movilización, nos sumamos. Es más, si nos fijamos, el transporte en la Confederación de Choferes al final termina negociando con el gobierno, pero en un momento inicial dice, vamos a acatar lo que diga la Central Obrera Boliviana. Y es más, en Cochabamba todavía acatan el paro. Y en Santa Cruz también. La CSUT-CB, que siempre estuvo en los últimos 20 años yendo por su lado, dice, vamos a acatar lo que diga la Central Obrera Boliviana. Siendo que era una institución mucho más debilitada, con menor legitimidad que lo había dejado Huarachi, ahora se reincorpora. Los discursos de todo un grupo social sindicalizado que estaban alejados del levismo, y el levismo propiamente en zonas como Cochabamba, Potosí, encuentran una causa común. Es cierto, no estamos todavía en la movilización que va a tumbar a un gobierno, obviamente que no, pero creo que tampoco se esperaba que la COP tuviera el rol protagónico que está teniendo ahora y con un discurso que cada vez es más legítimo. Los mineros están recuperando una legitimidad, los mineros asalariados, a diferencia de los cooperativistas. Y es más, yo creo que sí el gobierno ha necesitado canales sindicales. ¿Quién es el que negocia que no haya el paro? La Confederación de Choferes. No es una persuasión regional individual. Negoció con las estructuras sindicales respetando sus categorías sindicales. Negocia con Aljuve para tratar de que las FEJUVES no se movilicen. Al final las FEJUVES se mueven, pero intenta negociar con Aljuve. Intenta negociar con choferes. Intenta negociar con cooperativas, Fedencomín, Fedencoman. Más bien es un respeto muy fuerte a las estructuras sindicales que está haciendo el gobierno. Ahí yo quiero opinar un cachito antes de que David me comas la palabra. Yo estoy de acuerdo con David en ciertos puntos. Cuando nos habla de que Paz tiene una capacidad muy grande de poder sobrellevar el tema político, no está teniendo gran adversidad. Y para mí un punto importante que no podemos saltarlo en realidad es el vicepresidente tratando de ponerlo en agenda en la asamblea, ¿verdad? Y luego de un tiempo de pregunta quiénes están a favor, nadie está a favor, entonces, entonces me voy para atrás. Y luego salgo en TikTok a decir que yo soy principal opositor del gobierno. Entonces aquí efectivamente yo veo dos temas principales. Uno es el tema de las conversaciones sindicales que puede que ya haya tenido Paz, que yo no lo he visto así puntualmente. No me he enterado si es que ha existido estas conversaciones con los sindicatos para poder mantener la estructura y poder manejar justamente esta alineación que tienen las formas de organizaciones que tenemos en el país para poder evitar el conflicto directo. Para mí no ha existido como tal. Lo único que yo he visto que podría ser más o menos institucional sería esta negociación con las alcaldías que se ha tratado de manejar, que se ha suspendido al final. Pero aún así, esta suspensión y no tratarlo de forma urgente, para mí sí es una señal de que no necesariamente que Paz tiene un capital político tan bueno que nadie se le va a oponer, sino que la necesidad de emergencia es lo que está primando en ciertas personas y sobre todo en personas que están a la cabeza de las tomas de decisiones. Y estas personas son las que entienden que, el 5503 tenía que pasar el eje de la subvención, pero ahora tenemos que negociar cuáles van a ser las medidas sociales para precautelar esto. Obviamente los choferes van a salir a decir, necesitamos, además de un aumento de los costos, capaz que a nosotros sí se nos mantenga hasta cierto punto las subvenciones, ¿verdad? Entonces aquí sí quiero meter, aprovechando este pequeño margencito, el argumento sobre que sí es gradual. Esto no es una medida de shock. Una medida de shock sería, el gobierno te quita la subvención, chao, desaparezco. No voy a hacer absolutamente nada, ustedes se tienen que ver por sí mismos. El mercado se va a autorregular. Cuando en realidad lo que se está haciendo son medidas sociales para poder mantener a raya el sostenimiento de la demanda interna para empezar en los sectores productivos, porque se va a asumir ingresos bajos. Obviamente eso tiene que ser reabastecido con los ingresos de un salario mínimo, que en realidad ahí me van a salir con el argumento de que esto va a ser una causa de inflación, cuando en realidad la inflación puede llegar a ser generada cuando todos los otros factores como son el control de la especulación y el control del precio no son regulados y no son bien vistos, y ahí las alcaldías tienen que salir justamente a hacer estos controles para poder evitar la inflación, y por eso es que esta estructura del decreto lo maneja como una forma gradual, porque el impacto no va al 100% de la gente, se está tomando medidas paupérrimas, casi inútiles si me lo preguntan, pero se están tomando. Entonces, eso sí lo genera una base, digamos, que sí es gradualista. A ver, 2 puntos concretos. Primer punto, yo creo que la COP y toda esa corporación dirigencial, de sindicatos, de organizaciones políticas está drásticamente deslegitimada en el país. O sea, si hacemos una revisión, por ejemplo, de cómo perciben a las organizaciones políticas en las ciudades, nos vamos a dar cuenta de que han tenido un retroceso bastante fuerte. ¿Por qué? Porque la COP, y es la verdad, esto lo podemos ver netamente en la parte política, se ha vendido al movimiento del socialismo. ¿Cuántos años?
20, 25 Y años ahí estaba hay con que el movimiento analizar, social. hay que analizar también cómo se ha dividido la COP. En su momento, José, estoy seguro que nos va a poder ayudar con este dato. Claro, pero ha sido una cooptación vertical desde el poder hacia las organizaciones sociales y políticas. Primer elemento. Segundo elemento, mineros. Yo creo que los mineros están tan mal vistos en el país por la contaminación que hacen a los ríos, a la naturaleza en general. Entonces, ¿cuál es la capacidad de legitimidad que tienen estas organizaciones políticas y sociales para generar una contrarrespuesta al gobierno? Y el gobierno tiene un apoyo popular justamente de los sectores urbanos, de clases medias, clases altas, clases incluso populares de algunos sectores periurbanos. Pero esos sectores justamente son los que están en contra de toda esa movilización política, porque son esos sectores los que han creído que esta corporación ha secuestrado al país. ¿Durante cuántos años? ¿20 años? Entonces, tienes ahí un choque muy fuerte y elemental. Otro punto que mencionabas. Ahora, yo no hablo de que el gobierno tenga la legitimidad necesaria como para hacer lo que quiera. No, yo creo que también le han rezado unos 3 padres nuestros para que esto salga bien. Primer punto. Y segundo punto, el problema para mí más que en el gobierno, en si el gobierno es un verdadero pez gordo, es en que los movimientos de contrarrespuesta al gobierno están completamente desarticulados. No es que están articulados porque si no tuviesen generado una respuesta catastrófica y el gobierno hubiese retrocedido en sus medidas. Es contundente si fuese así, pero no ha sido así. Se ha ido separando los conflictos en diferentes tipos de organizaciones y tienes un vicepresidente que se supone que debía ser la bandera de la defensa, que ha intentado hacer algo y a los 5 o 6 segundos le han dicho no. En la asamblea le han dicho, oye, che, no tienes quórum suficiente, ni modo. No vas a poder tumbar el decreto a través de una ley que por bloque de constitucionalidad se podía. No se ha podido. ¿Cuál es la bandera? Hay un personaje político, en su momento, por ejemplo, estaba el Evo, que era cabeza de lucha de los movimientos sociales y era claramente identificable y era capaz de decirte, ya, está bien, yo puedo tumbarte las diferentes medidas políticas porque tengo fuerza de movilización, porque tengo legitimidad de las personas y porque yo soy una figura que genera un misticismo y una cantidad de seguidores que hace posible eso. Hoy día no existe una persona clara e identificable que tenga todos esos componentes que alguna vez lo tenía el Evo. Podía haber sido el vicepresidente, pero el vicepresidente está ocupado pues bailando de Papá Noel, de Santa Claus. En eso está el vicepresidente en vez de estar encabezando una lucha social y popular. Yo creo que a mí la verdad me agrada cómo lo ves, David, y ojalá toda la gente que apoya a este gobierno lo vea así, porque a mí me da la impresión de que mientras más lo veas así, menos vas a ver lo que está pasando, ¿no? Y lo que nosotros hemos tenido ha sido 2 años de una división en organizaciones sociales, en estructuras sindicales, en estructuras políticas, a raíz de esta división del MAS entre luchismo y evismo, que terminó. Acaba de terminar con el decreto 5503. Quien ha unificado los sectores sindicales, sociales, populares contrarios a las políticas neoliberales ha sido Rodrigo Paz. Y lo ha hecho de un solo jaucazo. Y nos ha dado un decretazo que nos permite articularnos en materia de minería, en materia de medio ambiente, en materia de economía, en materia laboral, en materia de recursos naturales, en materia de constitución política, en materia de justicia. Nos ha dado todo un abanico para que los que solo peleaban por el tema judicial se sumen, para que todos los que se peleaban por el tema laboral se sumen. Por eso estamos viendo fabriles trabajando coordinadamente con mineros, estamos viendo a las CSUTCBs que estaban divididas trabajando conjuntamente. Sí, probablemente no carecemos ahorita de un liderazgo hegemónico, nacional, pero quien le puso el punto final a la interna de lo popular para que nos empecemos a articular todos y empecemos a combatir contra un enemigo común ha sido Rodrigo Paz. Y hay que agradecerle profundamente por haberlo hecho, además, de una forma tan torpe, tan burda, de publicar un decreto que además de ser una política de saqueo a la cual podemos entrar en un momento más, es ante todo inconstitucional. Y que es inconstitucional en las partes sobre las cuales la gente ha peleado de manera desmedida durante el año 2000 y 2003. La parte de los recursos naturales en la que Rodrigo Paz le entrega llave en mano a las transnacionales la posibilidad de saquear los recursos naturales es la razón por la cual 88 personas murieron en el 2003. Es la razón por la cual murió la gente en la Guerra del Agua. Y lo que acaba de hacer Rodrigo Paz es escupir sobre la tumba de toda esa gente diciendo ustedes ya no importan. Y toda la gente que se está movilizando en la calle está empezando a ver esto. Sí, el gasolinazo es quizás la medida más impactante en el tramo corto, en lo inmediato, pero todo esto está empezando a salir. Y todo esto lo redactaron ellos, no es que se lo están inventando los masistas. Lo han redactado ellos y entonces está empezando un proceso de politización, que es el encauce del renacimiento de lo popular y que es la razón por la cual ahora no hay razones por las cuales no estar unificados, por las cuales andar peleados entre que si tú eras evista, no eras evista.
se acabó. Nos han dado la razón por la cual combatir todos juntos una vez más, y es la razón por la cual ese 55% va a ir tejiéndose, quizás con dirigencias deslegitimadas, quizás con liderazgos envejecidos. No se preocupen, lo popular ha parido líderes una generación tras otra, ha parido organizaciones sindicales una generación tras otra. No es la primera vez que lo vamos a hacer, no va a ser la última, pero sin duda este decreto supremo es la razón por la cual ahora se va a hacer. Aquí te quiero consultar, aprovechando justamente el tema del discurso que nos estás dando, ¿cuál ha sido el punto más crítico en el decreto? ¿Cuál ha sido el factor más específico que tú crees que ha detonado todo esto? En lo comunicacional, el gasolinazo. O sea, la levantada del Salir precio de a combustibles. altas horas de la noche y decir, ya no hay. Claro, primero salir a altas horas a decir, ya no va a haber este precio, vean ustedes cómo arreglan, ¿no? Entonces tienes un pasaje a 4.50, tienes un pasaje a 5.50, a 7, a 8 pesos para pasar de la zona sur a la zona central. Una desregulación de los precios. Los libertarios deben estar bailando en una pata diciendo libre mercado, papá. Si alguien puede pagar 10 pesos un pasaje, que lo pague, digamos, ¿no? Eso que genera una especulación también sobre precios, que genera una especulación sobre abastecimiento. Entonces, ¿qué se debería haber hecho para evitar justamente esto? La articulación con las alcaldías, me imagino. O sea, empezar a coordinar con las diferentes autoridades para sacar una previsión. Es que yo estoy en contra de la medida en general. Yo no soy Ya. de los que te voy a decir que esto podía hacerse de forma gradual. Esto no necesitaba hacerse. Ya. Porque existe otra salida económica a la crisis. Porque la crisis no es un tema de si hay combustible o no hay combustible, es un tema de con qué dólares se compran esos combustibles. Tú puedes cobrarle ahorita a la gente 50 bolivianos el litro de gasolina. Igual esa gasolina el Estado la compra con dólares, no la compra con bolivianos. Cuando el ministro de Hidrocarburos dice nos hemos ahorrado 60 millones de dólares, es mentira, le está mintiendo a la gente en vivo y en directo, porque él sabe que necesita dólares para comprar la gasolina. No se compra la gasolina con bolivianos a países como Rusia, a países como Estados Unidos. Él la compra con dólares. ¿Dónde se consiguen esos dólares? El ministro de Hidrocarburos no ha dicho un ápice, porque sabe que la razón por la cual está entrando combustible es porque se está tomando deuda. La repatriación de los dólares, me imagino. Vamos a ir a hablar justo de eso. Ojalá, porque esa repatriación de los dólares es voluntaria, es si tú quieres. Ujú. Además, se le exime de todo tipo de responsabilidad penal en el decreto 5503 a todos los sectores que declaren fuga de divisas. O sea, que si yo he robado mi plata y la he llevado a Panamá durante los últimos 3 años, no voy a pagar un peso de multa. No, ni siquiera necesito dejarla acá. Con que la declare que está aquí es legal y me la puedo volver a llevar. Y no tengo ningún tipo de sanción tributaria. Eso es el decreto 5503. O sea, te refieres a los 24, ¿cómo es? 24 meses, ¿no? Para poder declarar y que se mantenga acá, Exactamente. que se legisle y se vaya. Y además, esa Ya. modificación en escala tributaria es atribución de la Asamblea Legislativa. Punto número 1. Como el tema de la deuda. El hecho de que estemos comprando ahorita combustible con deuda que no sabemos a qué costos, que no sabemos a qué empresas, que no sabemos en qué montos, es tuición de la Asamblea. Y lo que está haciendo el decreto supremo es decir, ya no necesitamos Asamblea Legislativa porque nos cae mal el vicepresidente. Lo que ahora necesitamos es que todo el poder lo tenga el presidente. Eso lo hacía el Evo y ardía el país. La razón por la que existe el 21F en este país era porque agarraron y trataron de modificar un artículo. Aquí nos han vulnerado 6. ¿Y dónde está el Movimiento Ciudadano saltando en una pata diciendo que esto es inconstitucional? En Pero cuanto hay- a la inconstitucionalidad, no te voy a discutir. Me Pero- parece que sí, la institución ha sido completamente vulnerada en ese sentido. Ahí justamente se ve pues el fracaso pues de la articulación. Exacto. O sea, si ellos están haciendo lo que quieren es porque no hay un contrapeso. O sea, en política, así netamente en un sistema de poder, si tú tienes la capacidad de actuar es porque tienes los recursos, tienes la legitimidad, y si no hay nadie que te haga un contrajuego, pues le metes nomás. ¿Cuál es el contrajuego del gobierno? Tenía que ser el vice, pero ya sabemos dónde está el vice. El Evo, bueno, el Evo si sale del chapare, pues está chao, digamos. O sea, se lo van a agarrar, es un hecho. Entonces, ahí es donde yo noto la ausencia de liderazgos. 20 años tenías para construir liderazgos. Tenías 20 años para construir un proyecto político renovado, ajustado a los tiempos de hoy día. Y no lo tienes. Aparte, tú mencionas muchos elementos del decreto 5503, pero era insostenible el Estado. Ya no había recursos para sostenerlo. Si más bien lo volvíamos sostenible, tendríamos que recurrir una vez más, como lo ha hecho Lucho, a partir de medidas paliativas, préstamo. ¿Hasta cuándo íbamos a prestarnos Pero lo dinero que- para mantener la subvención? Pero lo que está haciendo el presidente ahorita es justamente sostener toda la economía a base de un préstamo que nosotros no sabemos sobre qué condiciones son. ¿Qué es lo que se está entregando del país a cambio de este pago? Ha bajado la demanda por dólar porque el Estado no necesita comprar ahorita combustible y no necesita comprar combustible porque lo está negociando por deuda. ¿En qué condiciones vamos a pagar esa deuda? No nos olvidemos que no es la primera vez que los neoliberales toman deudas que no pueden pagar. ¿Te estás refiriendo al préstamo de la CAF o específicamente qué deuda?
Ahorita, en la misma posibilidad de tener carburantes, no sabemos bajo qué consignas estamos consiguiendo carburantes. ¿Quién está financiando eso? No hay ninguna aprobación en el Parlamento. No ha habido ninguna ley de préstamos que se ha aprobado en el Parlamento. Pero hay combustible. ¿Por qué hay combustible? ¿Dónde está sacando ese financiamiento? ¿Por qué el Estado ahorita no está pagando? ¿Por qué el Estado no está diciendo, muy bien, hemos hecho este acuerdo, estas condiciones para traer tal cantidad de litros de gasolina? Acordémonos que cuando Luis Arce lo hace, con el caso de los rusos, es todo un escándalo y se exige que solo se lo puede hacer en el Parlamento la negociación. Y repito, no es la primera vez que nos saltamos la institucionalidad. El 21060 se saltó a la Constitución entera. La Constitución del 65 fue vulnerada de pies a cabeza por el 21060. La diferencia es que para sostener esas medidas, es cierto, los primeros meses no hubo mayor conflicto del 21060. Después se tuvo que sostener con 2 estados de sitio. La marcha por la vida se acaba con un estado de sitio. Estamos juzgando que no hay un contrapeso por 4 días de movilización, 5 días de movilización. En Navidad. Yo no me apresuraría a decir no hay capacidad de movilización, no hay capacidad. Y segundo, que no haya ahorita una movilización tan fuerte que esté quemando el país, no implica que haya aprobación o que haya legitimidad de la medida. Otra cosa es que no tengas la fuerza suficiente todavía para aglutinar todo eso en movilizaciones concretas. Yo me preguntaría si existe ese grado de aprobación en las ferias en el Alto, sin ir muy lejos, aquí en la ciudad de La Paz, en las ferias en el Alto, si existe desaprobación en el campo, si existe desaprobación en los distritos mineros. Yo coincido con que hay una visión negativa sobre todo de las cooperativas mineras, sí, por esa imagen de contaminación, sobre todo los auríferas, que irónicamente las auríferas fueron las primeras en pactar con el gobierno, pero la Federación de Mineros, que es la que invierte más en reducir el impacto ambiental, no ha tenido más bien, yo creo, una imagen negativa. La Central Obrera Boliviana está recuperando un rol protagónico, vuelvo sobre ese punto, y vuelvo sobre que las condiciones económicas, todo lo que nos establece el decreto 5503, lo de menos es lo de la gasolina. La gasolina es la pantalla, es lo visible, es lo que necesitábamos. No era necesario bajar los impuestos para los empresarios. No era cierto que el Estado, si el Estado no tiene presupuesto, lo último que haces es bajar impuestos. Y no es una recomendación de una posición de izquierda. El FMI te exige que cuando tú no tienes capacidad de pago, no bajes impuestos. Y lo primero que hace el gobierno es bajar impuestos. Se entregan los recursos naturales sin capacidad de fiscalización, 30 días bajo silencio administrativo y se permite la entrega de los recursos en concesiones que en teoría no pueden ser revertidas por futuras leyes. Es decir, nos estamos saltando la institucionalidad. Si alguien creía que se estaba defendiendo la institucionalidad o que el MAS estaba vulnerando la institucionalidad, esto es realmente un monstruo de destrucción de la institucionalidad. El presidente de una manera unilateral se está saltando a la única constitución en 100 años en este país que se ha aprobado por voto y se está saltando todas las normativas de regulación fiscal para evitar que existan daños al Estado, corrupción, lavado de dinero, etc. Entonces, estamos teniendo un decreto que a nombre de salvar al Estado, a salvar Bolivia, por el tema de la gasolina, está entregando un montón de recursos, un montón de conquistas, una capacidad de que el Estado podría haber industrializado o el privado nacional regulado con papeles pueda invertir en el país a aras de, es que van a llevar la inversión extranjera que va a salvar la economía del país. Y este modelo, insisto, ha fracasado. El 21060 fracasó porque nunca convirtió al país en un modelo sostenible, porque fuimos un país que solo tuvo déficit fiscal durante 20 años. Hemos llegado a tener 1.800 millones de dólares de déficit fiscal, más del 7 puntos del PIB. El MAS nunca llegó a tener 7 puntos de PIB de déficit fiscal. El MNR, el MIR y el ADN lo tuvieron. Estamos hablando de un déficit de balanza comercial. 1.800 millones de dólares en déficit comercial. El pico del déficit con el MAS en comercial ha sido 400 millones de dólares. 400. Y ha sido el último gobierno de Luis Arce. Aquí yo quiero agarrar la palabra un ratito y por fines prácticos quiero aclarar nuevamente, como lo decía al principio, no es que yo defienda empresas, no es que defienda a que el pobre sea más pobre, eso no es parte de, pero quiero que profundicemos el debate, ¿ok? Y por profundizar el debate voy a decir lo siguiente. Hay 2 cuestiones acá. ¿Por qué no se le ha exigido al empresariado? Y aquí te voy a ir con mi lógica argumentativa en favor justamente del asalariado, ¿ok? Los informales son los que más van a sufrir en esta situación, ¿verdad? Porque este aumento del salario no va a llegar a ellos, al 85%, ¿verdad? Los formales sirven como una referencia para que los informales aumenten su capacidad adquisitiva según se quiera en el mercado informal.
Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Si yo le exijo a la empresa, ahora te voy a subir los costos, te voy a subir impuestos, te voy a poner más cuestiones para que tú seas justamente el que va a ser ajustado para poder sacar adelante el país. La empresa va a decir, ok, perfecto, está bien, adelante. Yo voy a sacar mis precios, mis productos y mis funciones muchísimo más caro para que el consumidor sea el que tenga que pagar. Entonces, por un lado, o se van a perder las empresas, que ya ni modo, es lo que toca, o segundo, la empresa va a terminar siendo la dueña del presupuesto para el consumidor y ese consumidor va a ser total y completamente afectado. Entonces, aquí, ¿qué viene la medida del 5503 en favor del consumidor? Ok, no te voy a tocar directamente a la empresa, más bien le voy a dar facilidades para que pueda abaratar costos. Y cuando puedas abaratar costos y ingreses a un mercado en el que el informal ahora va a tener una subida de su salario, más o menos ficticia, pero de todas formas una subida, que ojo, es temporal, no es una medida permanente, que según tengo entendido. Esto va a ayudar justamente a que se regule desde el consumidor, no directamente desde la empresa. La empresa no te va a exigir directamente el precio. Y ahí es donde tiene que entrar y nosotros tenemos que exigir, y en realidad esto va a una denuncia pública, todos exijan precios justos. Nosotros tenemos que empezar a solicitar a las instituciones que se haga control de precio justo, que se hagan estudios técnicos, que el pasaje sea justamente bajo una justificación técnica. De lo mismo que se va a hacer con las empresas ahora. Como te estoy abaratando costos, tienes que bajar el precio de tus productos. Y como vas a bajar el precio de tus productos, el consumidor no va a salir afectado. Para mí, esa es justamente la salida en el panorama que tenemos ahora. Ahora, yo te diría algo ahí. Creo que hay muchas cosas claves que ha mencionado José. Yo creo que hay que ir a la incidencia, a la capacidad real de la parte económica. Bien, hay un informe del Banco Mundial del 2020 de cómo subsanar la pobreza. Van a estar las fuentes, por si acaso, en la descripción del grupo. Siempre no se mandamos preocupe, fuentes. siempre están las fuentes. Y bueno, lo que te dice es de que en estos 20 años de proceso de cambio, la calidad laboral no ha mejorado. Hay un gráfico, hay todo un estudio que se ha hecho. Entonces, y resulta que hay una correlación entre mayor cantidad de empresas formalizadas y mejora la calidad de los empleados, la calidad laboral. Sí. Porque tienen prestaciones sociales y otra serie de características. Pero en la actualidad, ¿cuánto de informalidad tenemos? ¿70%? ¿80%? 85%. Dependiendo de los estudios que se ven. ¿No creen que es demasiado alto como para decir que ha sido un fracaso el modelo del movimiento al socialismo en el establecimiento de la formalidad de las empresas? Ahora, lo que te permite bajar impuestos es ampliar tu base fiscal. Porque vas a permitir que se formalicen mayor cantidad de microempresas, medianas, pequeñas empresas, que ahora van a poder formalizarse porque no van a tener la necesidad de pagar impuestos necesariamente muy elevados. Y aparte, si tú vas a una flexibilización laboral, vas a permitir hacer lo que ya se hace, pero de modo legal. Porque en Bolivia el 80% de los empleados son informales, o sea, no tienen prestaciones sociales. Pero cuando las formalizas, estás incluyendo a las empresas para que, primero, puedan optar por créditos, primer elemento. Segundo, esas personas que trabajan con esas micro, medianas, pequeñas empresas puedan tener condiciones sociales y puedan estar regidas por la ley del trabajo y por todo lo que implica estar formalizado. Entonces, ¿es malo necesariamente eso? Yo creo que no. Yo creo que mejora la calidad de las personas. Yo creo que amplía el rango del Estado para recaudar fondos. Ahora, decía algo Tupac, sí, estoy de acuerdo, los mecanismos institucionales no son los más adecuados y por ahí se están vulnerando muchas cosas, pero ¿es o no es negociable todavía el decreto? Porque el decreto se puede derogar todavía en muchos segmentos, se puede modificar. Ahora, veremos la capacidad de los rivales políticos para hacerlo, digamos. Si dicen que van a formar un cúmulo articulado de demandas populares que van a ser capaces de negociar con el Estado y decirle, oye, empecé a modificar este artículo, que no me agrada, entonces háganlo. En algún momento tienen que hacerlo y tiene que ser lo antes posible. Entonces, en ese sentido, yo creo que viene bastante bien muchas de las medidas. Yo Mira, sumaría... perdón, Sí. yo te voy a robar la palabra, Juan, perdón. Justamente porque David decía que hay cosas que quizás se puedan negociar. Hay cosas, como la que acaba de mencionar David, que son inconstitucionales dentro del decreto 5503, porque el artículo 20 y el artículo 9, inciso 2 del decreto 5503, establece la modificación de las alícuotas, esta bajada de impuestos que mencionaba David. Interesante discutir el tema de los impuestos. Pues si tú te vas a saltar el tema de que es la asamblea la que tiene que hacerlo, entonces no hay nada que negociar. Esto es inconstitucional. En el artículo 323 de la Constitución te dice que solo la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que puede modificar las alícuotas. Ahora bien, aún si
tuviéramos que discutir este tema de cómo bajamos los impuestos de una vía legal, de una vía constitucional, con diálogo en la Asamblea Legislativa y no con decretazo, lo que uno tendría que ver es cómo esta bajada de impuestos va a venir acompañada de una apertura de los mercados. Porque si nosotros tenemos, lo que decía Diego, a mí me parece interesante esta idea de le bajamos impuestos a la gente, a los empresarios, que los empresarios formalicen a sus trabajadores, todos los trabajadores tienen aportes FP, tienen aportes a caja. El decreto también exime de responsabilidad a las empresas de pagar beneficios sociales. Les da prioridad. Tú puedes elegir entre, si tú pagas IVA, puedes no pagar beneficios sociales. Lo dice el Decreto Supremo, artículo 24. Perdón, no artículo 24, aquí lo tengo. Un segundito. Artículo 30. Artículo 30 del Decreto 5503. Se prioriza el pago del IVA sobre aportes sociales por parte de las patronales. Entonces tú estás teniendo unas empresas que van a tener menos impuestos y que es opcional pagarle los beneficios sociales a sus trabajadores. Es más, en el artículo 107 del Decreto 5503 se expresa que la negociación salarial es libre entre patronal y trabajadores. Es decir, que ahora los empresarios pueden negociar con los trabajadores cuánto les van a subir el sueldo. Una negociación muy sencilla. ¿Quieres trabajar? Mantienes tu sueldo. ¿No quieres trabajar? Va a entrar otro. ¿Y no se hace ahora? Se hace ahora, todo el tiempo. Cada año tienes una negociación primero gobierno, sindicatos, donde el gobierno eleva el salario. Coincido en ese sentido con Diego, que es una elevación nominal, porque en lo real los sueldos son más bajos. Por el hecho de que todos los años el aumento salarial nominal suba, permite que los salarios reales también vayan subiendo. Hoy en día se acabó. Es como el referencial del dólar. No, es como el referencial del dólar. Yo creo que no, para nada. Entonces, no. ¿qué quiere esto? Entonces, yo me pregunto, ¿qué es lo que va a negociar la gente? Si todas las medidas estructurales del Decreto Supremo son inconstitucionales. Veamos, se habla de, vamos a tener inversión extranjera directa en recursos naturales. Artículo 11 eleva a rango de ley todos los contratos que va a firmar el Estado con las transnacionales. Primero, que toda negociación debe hacerla por vía Asamblea Legislativa. Lo establece la Constitución, artículo 322. No lo va a hacer ahora. Según el decreto 5503, lo que se pretende es que sea el ministro de Economía y el presidente quienes tengan que ver este tipo de negociaciones y con el visto bueno de ellos se aprueba. Y es más, si ellos en 30 días no lo aprueban, se aprueba de facto. Y además de aprobarse de facto, se eleva a rango de ley. Entonces las siguientes leyes no pueden modificar estos contratos. Entonces si una transnacional te entrega un contrato en el que no van a pagar impuestos durante los primeros 15 años, no puede haber ninguna otra ley que le vaya a modificar que no pague impuestos. ¿Qué va a quedar para el país? Al Lucho casi lo votan por este tema de los contratos de litio, que no estaba claro, que qué iban a hacer los rusos, que qué iban a hacer los chinos. Y hoy día lo que va a hacer el presidente es cerrar con alguna empresa norteamericana y encima en 15 años no vas a poder tocar esos contratos. Eso es la reactivación económica. Ahí justamente hay que hacer una diferenciación en cuanto a lo que significa una medida de ajuste y una medida de reactivación económica. Esta no es una medida de reactivación económica, esta es una medida de ajuste necesario. Estábamos hablando justamente de si era realmente necesario o no era necesario, porque el problema, como nos comentabas, era que no se tenían dólares para poder pagar la subvención. Cuando se trató de levantar el 2010 con el gobierno de Evo, justamente el tema de la subvención lo hizo Linera, si no estoy mal, justamente porque Evo estaba de viaje. Aquí tenemos que observar cuál ha sido la condición específica para poder levantar esto. Ya bajo estudio propio de ese gobierno se había dicho no es sostenible, tenemos que aprovechar de levantarlo ahora. Esta insostenibilidad justamente venía de parte de que las subvenciones por definición económica no son a largo plazo o permanentes en la mayor parte de los casos. Cuando estamos hablando justamente de un país que está en vías de desarrollo, para hablarlo bonito, no se puede sostener unas subvenciones a grandes medidas. Esta subvención era necesaria para quitar. Y aquí voy a poner dos argumentos importantes. Los hogares de mayor ingreso son los que más consumen energía y combustible. Tú tenías a una familia con 4 autos aprovechándose de la subvención. No era una cuestión de que el maestrito con el minibús iba a aprovechar muchísimo más que todos estos grupos que eran élites sociales del país que se aprovechaban muchísimo más de esto. Ahora, ¿cuál era el otro lado de la moneda? Justamente las personas que se aprovechaban de esta subvención y utilizaban esto para vender como contrabando son las que se llevan la mayor parte de la subvención. No puedes manejar el contrabando como tal. El momento en el que tú haces el ajuste y dices, voy a hacerlo gradual, una moneda, o a 5, como decía el Manfred, por más que existan 10 centavos de diferencia, va a haber contrabando. Y este contrabando no es manejable, no es posible de poder administrar a nivel estatal. Entonces, en ese sentido, la justificación de eliminar esto es para poder
tabla rasa absolutamente todos y poder controlarlo ya efectivamente desde la realidad de lo que el Estado sí puede manejar. Entonces, en este sentido, con todo ya claro, sí podemos empezar a exigir justo lo que tú nos mencionas. Si vamos a hablar de contratos con transnacionales, si vamos a hablar justamente de las medidas para los derechos laborales, que yo estoy súper a favor de que nos organicemos, nos movilicemos y empecemos a exigir eso, porque los derechos laborales no se pueden negociar como tal, se tienen que exigir, es porque ahora sí estamos en igualdad de condiciones y no hay un mercado negro el cual el Estado no puede ver y nosotros tampoco. De partida, yo sumaría dos cosas. Uno, las medidas generalmente de apertura y de negociación privado-trabajadores generalmente tienden a reducir la cantidad de formales. Hoy en día Bolivia tiene 87% de formalidad, 85% de informalidad por el 21060. ¿Quién creó las cooperativas? El 21060. Cuando Víctor Paz dijo, cerremos la Comibol porque la Comibol no es rentable, cuando la minería daba de tragar al país. ¿Por qué? Porque necesitaban desarticular a la Federación de Mineros y dijeron, bueno, hagamos lo que sea con tal de desarticular a los obreros y con eso los derechos laborales. El despido de 60,000 trabajadores fabriles entre el año 85 y el año 89 por quiebra de fábricas. No hay que olvidar que la mayor desindustrialización de los últimos 80 años en este país lo hizo el 21060. Destruyó la industria del occidente y de los valles del país y solo construyó, irónicamente, que también dice el artículo, vamos a favorecer industria de exportación. Entonces, ¿el mercado interno qué pasa? El mercado interno se va a fundir porque además, con la liberalización de los cupos de exportación, ¿qué es lo que vas a controlar de precios? Si yo como empresario no tengo la obligación de cubrir mercado interno de arroz, azúcar, carne, ¿quién va a regular mi precio? ¿Cuál es el precio que tienes que regular? Es el precio internacional. Entonces, lo que pueda pujar Argentina, Brasil, Perú, Chile o Paraguay en recursos de estos productos es lo que tienes que vender acá. Entonces, si el kilo de carne se va a 100, se va a 120, ya no es un problema que el Estado... ¿Qué es lo que el Estado no está regulando? El Estado está regulando en sus condiciones, que es libre mercado, apertura total de exportaciones. Todas las inversiones que se están priorizando son inversiones de exportación. Son inversiones para minería, son inversiones para hidrocarburos, para energía y para industria de exportación. Entonces, lo que estamos teniendo es este fenómeno. No nos olvidemos que el neoliberalismo justamente despegó el desempleo al 20%. Y la terciarización. No nos olvidemos que la terciarización se da para no pagar servicios sociales, no para reducir, para agilizar procesos administrativos o tecnológicos de las empresas. No, se hace la terciarización porque se abaratan los costos. Porque lo que antes te costaba pagar en dólares, 30, 40 dólares, que era un salario mínimo de un obrero, que tenías que pagarle jubilación, que tenías que pagarle caja y demás, ahora se lo pagas a una persona por producto. Y si volvemos a la lógica de pagar por productos, jurídicamente no estás vulnerando nada, pero sin duda que esa gente no va a tener una mejora de las condiciones de trabajo. Y recordemos, del 85% de informalidad, más de la mitad corresponde a sectores que no son formalizados porque no se rigen bajo las leyes de impuestos. Un ejemplo claro, y veamos los datos del INE, el 30% de la población es agrícola, es campesina. Ni siquiera obrera agrícola, campesina. Esto, jurídicamente, el mayor error es que están en una figura de informalidad. Los obreros que están en la informalidad generalmente son de sectores que están vinculados con terciarización de empresas grandes. Eso es lo que estamos encontrando como fenómeno y esto es lo que se va a replicar. Ya el último año del gobierno de Luis Arce se han incrementado los casos de despido y terciarización. Caso Pollos Copacabana, caso Cerámicas Victoria, caso Inserpaz, solo por irnos a la ciudad de La Paz. Entonces, yo creo que lo que estamos teniendo es una apertura que quiere bajar los costos de producción. ¿Para qué? Para esperar, Dios mediante, que llegara inversión extranjera, que llegaran inversiones en minería, que llegaran inversiones en hidrocarburos, que la Argentina, que está al lado nuestro, nos está demostrando que no están llegando, que no hay, que estás esperando a que suceda un milagro que no existe y que en Bolivia tampoco ha existido. No, yo creo que ahí hay varios datos erróneos. Primero, precisar algunos conceptos. Libre comercio no es igual a libre mercado. Ya. Generar condiciones de libre mercado son muy diferentes a generar libre exportación, libre importación. Y aparte, llevar a los aranceles a cero. Entonces, no es lo mismo. Ahora, yo creo que el gobierno tiene una tarea muy importante en este momento y es generar las condiciones para que haya rápidamente empresas que se puedan crear en muy poco tiempo. Porque tú dices, ya, los precios se van a disparar, pero entonces ahí tú tienes un hueco. Si tú eres capaz de producir carne a menor precio y venderlo al mercado interno, si tú tienes la capacidad normativa para levantar una empresa y para levantar capitales rápidamente, vas a cubrir ese mercado.
pero tiene que generar condiciones el gobierno. Ahora, si no lo hace, ya ahí sí te doy la razón y digo, qué huevada que lo que han hecho. Ya, ahora otro punto que yo creo que es muy elemental. Revisar ese dato del Banco Mundial. No ha mejorado la calidad laboral. Además, ¿cuántas empresas, cuánto dinero, mejor dicho, hay en escondido en las ciudades del Alto, Cochabamba, Santa Cruz, en dólares que no están en el sistema financiero en este momento, que pueden empezar a generar un capital para crear nuevas empresas? ¿Por qué no lo hacen? Porque no existen las condiciones. Entonces, no necesariamente es un rescate internacional. También tenemos en Bolivia las capacidades para generar pequeños, medianos emprendimientos que puedan hacer una compensación social a todo lo que está pasando en este momento. Pero en algún momento tiene que el gobierno generar las condiciones para que eso ocurra. Y eso no va a ocurrir si te quieres formalizar, tienes que pagarle 3.300 bolivianos. Eso me parece algo completamente desatinado del gobierno, porque solo eso ha incrementado los gastos corrientes de los municipios de Bolivia, de las gobernaciones departamentales y del Estado central, y aparte de las empresas que sostienen al país en exportaciones e importaciones, a las grandes empresas. Creo que me parece un error. Creo que el salario mínimo tiene que bajar, tiene que reducir, porque no se cumple. Para el 85% de las personas de este país no se cumple el salario mínimo y te lo van a decir. Si vas a una pensión, a un lugar donde venden alimentos en el Alto, ¿cuánto le pagan a la persona que te atiende? ¿500 mes? Yo no sé si eso es mejora de la calidad laboral y salarial en este país. Yo no sé si eso es incremento de salario real. Pero justamente para mí el incremento salarial es justo lo que hablábamos con Tupac hace un ratito. Es un referente. Y este referente es justamente porque sabemos muy bien que no se cumple. Puta, mi señora madre viene trabajando 23 años de su vida en la alcaldía, ¿ok? Y esos 23 años de su vida ha tratado de pelear por un salario digno. Y este salario digno muy rara vez se llega a dar en todos los trabajadores. Y estamos hablando de 23 años consecutivos. O sea, no es que ha sido un gobierno sí, un gobierno no, un gobierno sí, un gobierno no, un gobierno sí, no. Es todito esa temporada porque es el aparato institucional, es la estructura institucional que tenemos. Es incluso hasta una cuestión de cultura política que tenemos. Entonces, para mí, esto del incremento salarial, más allá de decir, ahora te jodes empresa, vas a empezar a pagarle más, es una cuestión de, ok, todas las personas que son informales van a empezar a tratar de llegar a este valor, van a tratar de nivelar este valor, porque dicen, ok, ya subió el salario, ahora mis trabajadores van a exigirme más, voy a tener que darles mínimo un canastón. Ahora, yo quiero ir, digamos, como... Y cerrando, digamos, el espacio de debate, todavía no entraron estos minutos y medio, pues sí tenía un último par de intervenciones cada uno. Pensando en lo siguiente, lo que decía justamente David, este tema de que si nosotros abaratamos las condiciones para que las empresas agarren y ocupen los nichos de mercado a precios más bajos, entonces va a seguir habiendo trabajo. Lo único que habrá es una reorganización del campo laboral, donde las pequeñas y medianas empresas exitosas que aprovechen los nichos que deje esta reorganización y aumento de precios van a poder prosperar y ahí se va a reorganizar. Funcionaría si tú no vas a abrir las importaciones. Porque como este decreto no solo abre las exportaciones, sino que abre las importaciones, lo que tú vas a tener es un proceso doble. El nicho, el emprendedor que quiera competir, no va a competir, por ejemplo, en reparación de autos, en creación de autopartes para las mecánicas en un nicho vacío. Va a competir contra las importaciones de Toyota, que va a ser ahora a cero arancel. Entonces va a ser un microemprendedor contra Toyota. Vas a tener en producción de alimentos un pequeño productor agropecuario contra Nestlé, contra Gloria, contra las grandes agroindustriales. Entonces tú vas a tener en realidad una invasión de productos de mercado exterior, peruanos, brasileros, argentinos, chilenos, que van a destruir la economía nacional, no la economía estatal, que eso el gobierno solito lo va a ir desfinanciando para ir vendiendo a las empresas. Va a destruir la economía privada nacional, va a destruir a la industria nacional privada para abastecimiento de mercado interno. Como lo dice el decreto, se prioriza el apoyo a los sectores de exportación. Eso quiere decir minería, eso quiere decir agroindustria, eso quiere decir energía e hidrocarburos. Los que no sean estos sectores van a tener que competir en condición desleal contra un gobierno que los abandona frente a unas transnacionales donde en sus países, los países ponen toda la disposición tributaria para fortalecer a estas transnacionales. Toda la creación de una industria privada requiere, y lo sabes muy, muy bien, que un gobierno, que un Estado los proteja frente a un mercado global que es inmensamente más grande. En una etapa inicial, la agroindustria que hoy se jacta de tener el modelo cruceño creció así. Creció con un bancerato que les daba préstamos baratos, que después les condonaba sus deudas, que les daba tierras, que no les cobraba impuestos por esas tierras, para que ellos vayan amasando sus fortunas y en base a eso creen su industria nacional. Todas las industrias nacionales, Argentina, Brasil, han tenido un momento de protección. Lo que está haciendo Rodrigo Paz es entregar al matadero a toda esa industria nacional que nos ha tomado 20 años reconstruir después de la destrucción que ya habían sufrido en 1985 como carne de cañón para decir exportar o morir.
Entonces, para mí, ese es el problema. Si tú tuvieras una política de proteccionismo económico como lo está haciendo Estados Unidos, como lo está haciendo Europa, como lo está haciendo Rusia, como lo está haciendo China, como lo está haciendo el Brasil, dirías, interesante, porque tú estás protegiendo tu industria nacional y estás protegiendo a tu masa de trabajadores y estás focalizando tus sectores de exportación. Lo que está haciendo Rodrigo es abrir todo. Y en eso se está llevando de placa el país. Y es por eso que este decreto no es negociable para ellos. Porque en su modelo solo funciona así. Por eso estos decretos son los que vulneran la constitución política y son los que dicen, no vamos a negociar, podemos negociar lo que ustedes quieran, pero esto no. Y ahí, Es que yo no sé, Sí. es clave que responda a esto. Yo no sé qué industria está, o bueno, tenemos que proteger. Exacto, no O sea, tenemos la es que, capacidad. ¿cuál es la para industria proteger? que estamos protegiendo? Es que no hay ni siquiera industria que proteger. Sí, hay uno que otro conglomerado, uno que otra pequeña empresa, mediana empresa en ciertos sectores, pero el gran resto del país es netamente servicios. O sea, son personas que traen sus productos del exterior, importan cosas y trabajan a un nivel extremadamente micro. Es que yo no sé qué empresa estamos. ¿Producimos autos? No producimos. ¿Producimos piezas de automotores? No producimos piezas de... ¿Producimos aviones? No producimos. ¿Producimos aceite industrial? No producimos casi nada. El país está en un estado crítico. O sea, necesitamos abrir mercados porque justamente las importaciones son extremadamente caras. Aquí comprarte una moto a $10,000, en Chile te sale unos $6,000. Entonces, ¿cuál es la empresa que vamos a proteger? ¿No crees que es un beneficio al consumidor directo? Al que no puede pagarse un auto a $20,000 y que con estas medidas próximamente va a poder pagarse un auto a $10,000. Ahí yo sumo datos que me parece importante porque creo que es un sentido común a veces instaurado por un cierto discurso de que no hay industria en Bolivia. A datos del 2024, la industria de mercado interno en Bolivia suma $2.500 millones. Para ponerlo en contexto, este año estamos exportando $1.200 millones con todo el sistema petrolero y $2.500 millones es toda la exportación de oro del país en su pico de exportación en el año 2022. Entonces, yo creo que lo que tenemos es, primeramente, un Santa Cruz que el 60% de su población es asalariada, del cual el 30% trabaja en industria. Santa Cruz tiene producción de alimentos, que es la principal producción de bebidas. El azúcar que consumimos generalmente no es importado. Los alimentos procesados que se consumen en el país, muchos de ellos son producidos en el país. Todo el cemento con el que se ha construido este país, toda la inversión bruta de capital fijo que se ha generado, que se produce más de 200,000 toneladas de cemento, no son importadas. Y fíjense, cualquier revisión de manual económico, la industria de cemento es una industria pesada, ni siquiera es industria ligera, es industria pesada. Producción de ladrillos, producción de cerámicas. Cochabamba es uno de los principales lugares de producción de cerámicas. Producción de servicios de limpieza para lavavajillas y compañía. Todo eso lo produce el país. El país no tendrá industria pesada para producir carros, sí. Si tuviéramos que medir por producción de carros y de acero, solo 20 países en el mundo tienen industria. Solo 20. Pero competiremos entonces, que nuestra industria compita con las industrias del extranjero, que beneficien al consumidor final. Es que yo creo que eso también es un argumento falso. El índice de consumo, el volumen de consumo que han tenido las familias en los años 80 es 1/3 de lo que tenemos hoy en día. 1/3. Se ha multiplicado por 3 desde los años 90 a los 2000. Y eso es salarios. El salario real, por si acaso, que se calcula también en base a lo que ganan los que están fuera de la formalidad, el salario real se ha multiplicado por 6 desde el 2005 acá. Por 6. Por eso podemos entender por qué hay capacidad de consumo. El problema de esta apertura es, si pudieras mantener los niveles de ingresos y abaratar los costos de importación de consumos finales, sería una maravilla. El problema es que para abaratar estos consumos voy a destruir la capacidad adquisitiva. No nos olvidemos que el incremento salarial no es un incremento por encima de la inflación. Todo incremento salarial es un incremento de reposición de la inflación. Es decir, se recupera la capacidad adquisitiva del salario. Esa es la única finalidad del salario, principalmente fuera de algunos momentos muy cruciales que ha tenido el gobierno del MAS. Entonces, si destrozamos la capacidad del salario, si terciarizamos las empresas, si aperturamos las fronteras, ¿por qué creemos que tenemos monstruos industriales que han desaparecido en la ciudad de La Paz? Bolivia producía casimires, producía textiles, que obviamente, ¿cómo vamos a esperar que la empresa Forno, que tenía 3,000 trabajadores, compita con las grandes textileras chinas que producían 1/4 de capacidad? Ellos se han vuelto esquema de servicios porque hemos destruido su capacidad industrial. Es decir, los modelos de apertura de mercado han destruido en América Latina la industria. Argentina tenía siderurgias, producían
tanques y trenes. Y su apertura de mercados ha fundido la industria argentina, ha fundido la industria mexicana cuando se aperturó en el año 94. No es cierto que en América Latina algún modelo de apertura... No, en total desacuerdo, en total una, desacuerdo. una pausa, vamos a ir con Diego Sí. y de ahí ya tenemos que entrar al cierre porque estamos ahí cortos de tiempo. Yo muy rápido y violentamente entonces, respondiendo justamente a elevar a rango de ley todas las negociaciones y con las transnacionales que nos mencionaba Tupac, para mí es un blindaje. Es un blindaje clarísimo por parte del gobierno para poder hacer justamente negociaciones estratégicas sobre sectores. Ahí salto justamente al tema de cómo nuestra capacidad productiva que menciona José tiene que ser protegida hasta cierto punto. Yo estoy totalmente de acuerdo que deberíamos proteger nuestra industria, pero en sectores estratégicos, donde nosotros no tenemos una capacidad productiva realmente buena, tenemos que abrirlo y tratar de justamente que estas leyes que son negociaciones en realidad que van a pasar a ley, tengan que ser estratégicas para poder realizar estas aperturas de forma nivelada sin terminar matándonos entre nosotros. Otro segundo punto muy clave y muy directo. Cuando nosotros estamos hablando de las compensaciones al consumo, que es justamente el tema de la productividad y el consumidor, estamos hablando del sostenimiento de la demanda interna. Para poder sostener esta demanda interna, el decreto lo que te dice es: asumimos un riesgo de ingreso bajo, pero lo vamos a contrarrestar con el consumo básico, aumentando el tema salarial. No caen las ventas gracias a esto porque se va a poder seguir consumiendo ciertos productos de necesidad básica, ya no tu mermelada, digamos, importada, pero sí de necesidad básica. No se va a reponer la cadena productiva como tal, no se va a destruir la cadena productiva porque vamos a seguir consumiendo lo que es necesario. Esto nos va a evitar un desabastecimiento, despidos masivos en ciertos sectores y además nos va a cuidar el producto, que este producto en realidad tiene que ser fomentado por parte del gobierno para que se consuma lo nuestro, que es algo que ya venimos hablando tantísimo tiempo en todos los gobiernos y es justamente lo que nosotros tenemos que ir exigiendo. Para mí eso es algo clave que tenemos que dejar bien plantado. Buenísimo. Bueno, vamos a ir entrando entonces en nuestros minutos de cierre. Estamos un poco cortos con el tiempo. Y bueno, como ya saben, tenemos 1 minuto y medio cada uno. Yo les voy a dar dando chance de que se organicen sus ideas para ir comenzando con este 1 minuto y medio. Así que si me ponen el temporizador, buenísimo. En este debate hemos visto que, y lo sabemos como país, que el tema central ha sido el gasolinazo, que es lo más inmediato, lo que afecta en la vida cotidiana de la gente, porque en el fondo el decreto 5503 esconde toda una reforma estructural a la constitución política, a las leyes de este país, a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, al rol económico del Estado, al control real sobre los recursos naturales, a las políticas laborales, a los pagos sobre beneficios sociales a trabajadores asalariados y a una política de reestructuración de todo el país, ¿no?, que vulnera la Constitución, que vulnera las leyes y que vulnera las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Esta es la razón por la cual la gente está en la calle. Si bien el gasolinazo es en un primer impacto la razón por la cual está concurriendo, en la medida que esto se socializa, la gente encuentra más motivos. ¿Por qué? Porque este decreto va en contra de lo que se conquistó en el 2003 con la nacionalización de los hidrocarburos, de lo que se conquistó en la guerra del gas con la Agenda de Octubre, lo que le costó a este país al menos 100 vidas para que esta realidad cambie. Es lo que ahora este decreto ha venido a destruir. Y es la razón por la cual la gente comienza a articularse y comienza a organizarse y empieza a movilizarse. Esto está empezando y la articulación de lo popular empieza a tener marcha, porque ahora tiene una razón por la cual luchar: el que sus muertos no hayan muerto en vano, el que sus héroes no sean olvidados y el que vayamos a construir un país donde esta memoria sea honrada, porque todos los decretos que firme este gobierno, todos los contratos que firme son ilegales de pleno derecho y el pueblo va a vencer y por eso va a transformar y se va a rearticular. Muy bien, ese sería mi 1 minuto y medio, bastante emocionado, así que voy contigo, Diego. Bien. Yo no quiero caer en materia discursiva, yo no quiero dar un discurso emotivo sobre esto, yo más bien quiero invitar a toda la población a que estemos atentos, tenemos que estar todos ojo al charque porque ahora se vienen cosas muy fregadas, justamente como vemos, se ha saltado la institucionalidad, estoy totalmente de acuerdo, el tema constitucional tiene que primar en estos casos, por más que estemos en una situación de crisis, es momento de que nosotros empecemos a regular cuáles son efectivamente las cosas que no son negociables, y para muchos de nosotros lo que no es negociable son los derechos laborales y son las capacidades productivas que nosotros tenemos que empezar a defender, cosa que creo que ha quedado bastante claro en este debate. Sobre el tema de los márgenes de adopción, yo espero de verdad, de corazón, que estas medidas que se están haciendo, que parecen más una apuesta de casino hacia que se atraiga capital extranjero, no vayan a ser definitivas y de venta total hacia la agroindustria, que es algo que venimos denunciando desde el primer episodio creo que tenemos aquí. Y con esto, las aclaraciones conceptuales que hemos visto en el episodio es que la subvención se elimina de forma administrativa.
Esto es un momento exacto, a plena noche, en el que se hace de shock. Pero como tal, la medida es gradual. ¿Por qué? Porque se están optando por medidas sociales, se están tomando concesiones hacia ciertos sectores y esto ayuda justamente a que el 100% del costo no sobrecaiga en las familias porque se están tomando previsiones. No son suficientes, dejemos eso claro, no son suficientes, pero no estamos en un momento en el que el gobierno yo creo que pueda ofrecer más sobre ello. No vamos a exigir nuevos bonos debido a que el tiempo nos apremia y necesitamos actuar ahora. Esto es una cuestión de empezar a trabajar todos juntos en poder solicitar, organizarnos y exigir lo que necesitamos. Contigo, José. Lo que estamos viendo hoy en las calles es una movilización por todos. Una central obrera que recupera un brío combativo, una central obrera que apela a la memoria colectiva de este país, que son los guardatojos, en última instancia, esos que conquistaron la ciudadanía universal, esos que conquistaron la reforma agraria, la reforma educativa, toda esa construcción que la COP hoy en día lo levanta con banderas renovadas, con banderas de lucha, con banderas de todos. Lo que se está luchando ahora se está luchando por todos, porque tenemos un 60-80% de la población que con esta medida va a perder su capacidad adquisitiva, va a perder sus condiciones de vida, va a caer muchos de ellos nuevamente en la pobreza, lo que costó tanto durante los principalmente 14 años sacar adelante. Y tenemos un gobierno, un presidente, Rodrigo Paz, que ha visto los 200 años de independencia de este país y ha dicho que el país no debe ser nada más que una mina y una hacienda. Es todo lo que le importa a ellos y es lo que le importa a esta élite. A la élite en este país lo único que le importa son las minas y las haciendas y que todo el rédito se lo quedan ellos, mientras que las grandes mayorías se ven relegadas. Esas grandes mayorías tienen que organizarse, tienen que aprovechar este impulso. La lucha es de todos. La reconstrucción del sentido común, del sentido de las mayorías, de un gobierno para las mayorías, es este momento. Buenísimo. Vamos contigo, David. Cerramos. Yo creo muy en el profundo de que deberíamos dejar de ver tan en el pasado. Creo que es un mundo nuevo donde tenemos diferentes condiciones políticas, sociales, económicas, una diferente guerra geopolítica. Y es el momento de mirar al futuro y este decreto creo que es un buen puntapié para empezar a mirar al futuro. Sí, estoy completamente en desacuerdo con que se hagan las malas prácticas y no se respete la institucionalidad. Se debería respetar completamente, sí. Pero creo que es una buena iniciativa para que el país empiece a tomar fuerza y empiece a hacer, en un futuro, quién sabe, se trace un proyecto político, económico para formar una futura Chile en Bolivia. Chile ha sido un claro éxito de ganancia de libre mercado, de libre comercio. 8% de pobreza, 5% de pobreza, 2% de pobreza extrema. O sea, los datos son completamente reveladores. Y tenemos que seguir esa senda y tenemos que seguir la senda de la institucionalidad y también de todo este esquema de políticas que van a permitir a Bolivia aperturarse al mundo. Pero eso lo vamos a hacer a través de animarnos hacia los nuevos desafíos que estamos teniendo en el mundo hoy por hoy. Tenemos que traer los data centers que ha anunciado el gobierno hace pocos minutos, hace pocas horas. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a generar nuevas capacidades productivas y dejar de ver netamente en capacidades monoproductivas y de sectores muy primarios y de exportar productos. Tenemos que empezar a elaborar productos más complejos, servicios de mayor valor, empleos de mayor formalidad, empleos de completas condiciones para las personas, pero no lo vamos a terminar haciendo con el esquema antiguo. Necesitamos mirar en el futuro. Bueno, ha sido un gusto a toda la gente que nos ha visto en este debate bastante acalorado sobre lo que viene pasando en el país. Recordarles que esto es Punto de Fuga, es un programa que sale por el canal de OStream. Agradecidos siempre por el espacio. Pedirles su like, pedirles comentarios. Ya saben que hemos estado sacando cápsulas. Déjennos sus dudas, déjennos sus críticas, háganos cuestionamientos para que nosotros podamos ir respondiendo y teniendo ahí una devolución con ustedes. Compártanlo para que llegue a la mayor cantidad de gente. Y eso ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en un próximo video.